Refiriéndome al segundo punto, mi participación en la Unión Interparlamentaria. Como lo dije al principio, cuando hablé del año 1998, el doctor Emilio Martínez, siendo presidente de la Cámara de Representantes, me delegó para que asistiera a la 100ª conferencia de la Unión Interparlamentaria en Moscú, y en ese congreso fui elegido miembro del Comité de Derechos Humanos. En esta conferencia se discutió la inviolabilidad del voto de los parlamentarios y fue aprobada por las delegaciones de más de 125 países y consagrada en todas las constituciones del mundo. La inviolabilidad es una garantía universal y absoluta. Representé a Latinoamérica por un periodo de 5 años. Compartí silla con Juan Pablo Letelier de Chile. ¿Cuál fue mi desempeño en la Unión Interparlamentaria? Y quiero saludar al delegado de la Unión Interparlamentaria, al veedor que ha enviado la Unión Interparlamentaria. En esos 5 años tenía la obligación de estar informando e investigando sobre la violación de derechos humanos de los parlamentarios de Latinoamérica. Y fue así como, en el caso de Colombia, informé el secuestro de Piedad Córdoba por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en junio del 99, y quiero referirme a la carta enviada por mí a la Unión Interparlamentaria. Voy a leer únicamente 2 parrafitos que tienen que ver con esto. Santa Fe de Bogotá, 2 de junio de 1999. Doctor Anders Johnson, secretario general de la Unión Interparlamentaria, Ginebra, Suiza. La Unión Interparlamentaria lleva más de 100 años de existencia, tiene asiento en la ONU, en el Comité de Derechos Humanos. En cumplimiento del mandato que la Unión Interparlamentaria me confirió, al designarme como miembro del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios por Latinoamérica, tengo el penoso encargo de informarle a su señoría que nuevamente en la República de Colombia ha sido plagiada de manera inmisericordia un parlamentario, la senadora Piedad Córdoba de Castro, el 21 de mayo del año que corre. En otro de los apartes digo, Colombia se debate en un cuento de sangre entre los actores de la guerra, delincuencia común, subversión y grupos de autodefensas. Córdoba de Castro, como miembro de la Comisión de Paz del Senado, ha denunciado sistemáticamente la connivencia entre los grupos de autodefensas y las Fuerzas Armadas. Esto último hizo que el ciudadano Carlos Castaño Gil, comandante en jefe de las Autodefensas Unidas de Urabá, que lleva por sigla AUC, grupo medular y cabeza visible de estas, acusar a la senadora de ser una embajadora de la subversión. En otro de los apartes digo, quien esto escribe entiende que los mecanismos de violencia no son las vías idóneas por las cuales debe transitar la República para conseguir una esquiva paz que durante 40 años ha impedido la reconciliación entre hermanos. Nosotros entendemos que el diálogo, la negociación y el intercambio de ideas con el respeto hacia el interlocutor son los mecanismos que hay que implementar para lograr la convivencia pacífica. Esto fue lo que le envié en su oportunidad cuando secuestraron a la senadora Piedad Córdoba. Pero no solo eso, también informé del asesinato de Arnoldo Parra. También le envié una comunicación al doctor Alfonso Gómez Méndez. Me voy a referir a las comunicaciones que tienen que ver con las denuncias hechas sobre los paramilitares. Santa Fe de Bogotá, marzo 16 de 1999, le envié esta comunicación al doctor Alfonso Gómez Méndez, fiscal general de la Nación, y donde le solicito lo siguiente: de acuerdo a nuestra reunión con el secretario general de la Cámara, porque además le pedí audiencia, muy comedidamente y con el fin de dar respuesta, esto debe estar en el archivo de la Fiscalía General de la Nación, reposa en el expediente. Solicito informe correspondiente a la investigación de la muerte de los parlamentarios Pedronel Jiménez Obando, senador; Leonardo Posada Pedraza, representante a la Cámara; Octavio Vargas Cuellar, senador; Pedro Luis Valencia Giraldo; Bernardo Jaramillo Osa; Manuel Cepeda Vargas; y los parlamentarios amenazados todos de la Unión Patriótica: Hernando Mota, senador; Nelson Veloria, representante a la Cámara. Recordemos
que todos estos senadores fueron muertos a manos de los paramilitares. Mal podría llegar a algún acuerdo cuando yo mismo los estaba denunciando desde 1998, que fui elegido en el Comité de Derechos Humanos. Posteriormente, refiriéndome también, por supuesto, solamente algunas comunicaciones, informé sobre el secuestro de Juan Manuel Corzo por parte del ELN. Informé el secuestro de varios congresistas por las autodefensas, en noviembre 1 del 2000. Y para confrontar de que esto es cierto, en Ginebra el 6 de noviembre recibí una comunicación de Ginebra confidencial, hoy la puedo hacer pública. Por la presente quisiera, de la Unión Interparlamentaria, estimado señor, por la presente quisiera acusar recibo de su comunicación relativa al secuestro por guerrilla y paramilitares de los congresistas colombianos referidos en su carta. Visto la gravedad y recrudecimiento de tales hechos criminales, hemos publicado en nombre de la Unión Interparlamentaria una declaración condenando estos crímenes y solicitando la liberación inmediata y sin condición de los parlamentarios secuestrados. Esto me fue enviado y le fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos de los Parlamentarios, al presidente del Congreso, que si mal no recuerdo en ese era Mario Uribe. También informo sobre la intención del presidente Pastrana de presentar un proyecto para revocar el Congreso. Nosotros en varias oportunidades en la Unión Interparlamentaria discutíamos los famosos cierres de hecho de los congresos, donde pues se acaban simplemente las democracias por un espacio en el tiempo. Por todas estas denuncias y sucesos, del 31 de marzo al 1 de abril del 2003, fue enviada una comisión a Colombia con el fin de conocer todos los casos de violación de derechos humanos de los parlamentarios de Colombia. Esta comisión había sido acordada por el vicepresidente de Colombia, el secretario general de la Unión Interparlamentaria, en las sesiones ordinarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde tiene asiento la Unión Interparlamentaria, la UIP. Señor juez, quiero informarle, porque con todo el respeto que usted se merece, yo creo en su imparcialidad. En julio 2 del 2008, cuando se enrareció todo el tema de la parapolítica en Colombia, informo a la UIP, a la Unión Interparlamentaria, la situación de la parapolítica en Colombia, especialmente en mi caso, y solicito unos observadores internacionales por el ambiente tan polarizado en que se llevaba este caso y la falta de la doble instancia. Después de estudiar la información enviada por la fuente, dice la Comisión de Derechos Humanos de la UIP, proporcionada por el Comité de Derechos Humanos y Audiencias de Colombia, el 17 de septiembre del 2008, expide la decisión adoptada por el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios el 15 de octubre del 2008. Expide esta resolución, no está en el pero lo voy a leer únicamente un parrafito. Comité de Derechos Humanos confidencial, decisión confidencial adoptada por el Comité Ginebra 15 del 2008, refiriéndome al caso del señor Pompilio Avendaño. ¿Le preocupa a esta comisión, se está hablando de la Unión Interparlamentaria, le preocupa que las alegaciones contra el señor Avendaño se estén investigando sin que exista ninguna prueba en concreta, ya que las dos personas que lo acusan carecen por completo de credibilidad? ¿Le preocupa al respecto que en el marco de los trámites establecidos en el caso del señor Avendaño solo tenga derecho a presentar su defensa en una única instancia y que con respecto a otro punto esencial, los tribunales colombianos de mayor jerarquía han reconocido oficial y públicamente que se trata de un procedimiento viciado? Y luego recibo otra comunicación de la Unión Interparlamentaria que tiene que ver con la resolución aprobada el 10 de abril del 2009, en donde dice: le sigue preocupando que las alegaciones contra el señor Avendaño se estén investigando sin que exista ninguna prueba concreta y convincente. Considera que las graves alegaciones expresadas, así como su complejidad y el contexto altamente polarizado en que se desarrollan las actuaciones judiciales contra el señor Avendaño, justifican el envío de una misión de observación del juicio para lograr una mejor comprensión de las cuestiones que examina. Señor juez, no dudo
de su imparcialidad y objetividad. Pero al haberse activado el requerimiento al ente internacional, se me escapaba de las manos impedir el envío de observadores a esta altura del proceso, pero creo, señor juez, en que usted es un hombre imparcial. Señor juez, ¿cómo podían las autodefensas hacer acuerdos con quien los tenía denunciados en organismos internacionales? ¿O será la cuenta de cobro que me pasan los paramilitares?